A ver, pensemos en algo. ¿Cómo ha ido cambiando el poder en el lugar donde vivimos? Hoy vamos a hacer justamente eso, un recorrido por la, fascinante y la verdad muy turbulenta historia del gobierno local en el Perú. Y es que claro, si nos preguntan dónde está el gobierno más cercano, la respuesta casi siempre está literalmente a la vuelta de la esquina. Estamos hablando del municipio local, ¿no? O sea, el gobierno que se encarga de nuestro día a día, desde que recojan la basura hasta los parques donde se puede ir a jugar. Pero ojo, en el Perú, llegar a tener ese gobierno local estable que hoy conocemos, bueno, no fue para nada un camino de rosas. Fue de hecho una lucha de siglos. Una pelea constante por el poder, por la identidad y sobre todo por la autonomía. Ok, antes de meternos de lleno en esta historia, es súper importante que aclaremos tres conceptos que a veces se nos mezclan. A ver, municipio es el espacio físico, el territorio. Gobierno municipal son las personas que elegimos, o sea, el alcalde y los regidores. Y municipalidad es la institución, el edificio en sí. ¿Listo? Tener esto claro nos va a servir un montón para entender todo lo que viene. Muy bien, y para entender cómo llegamos a donde estamos hoy, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos bien atrás, a las raíces más profundas de cómo se organizaban las comunidades en los Andes. Este recorrido lo podemos dividir como en tres grandes actos, tres épocas clave, y cada una, créanme, dejó una huella importantísima en cómo se gobiernan las comunidades en el Perú hasta el día de hoy. Todo, absolutamente todo, arranca acá, con el Ayllu Incaico. Y es que no era simplemente una comunidad, Era una red social súper compleja, basada en la familia, en el trabajo, en el territorio. Fue la base, el cimiento sobre el que se construyó y a veces se impuso a la fuerza todo lo que vino después. Luego, con la llegada de los españoles, aparece el cabildo. Y fíjense qué curioso. Al principio era algo bastante democrático. Los propios vecinos elegían a sus representantes. Increíble. Pero ese ideal duró muy poco. A partir de 1594 la cosa se pudrió, para decirlo claro. Los puestos empezaron a comprar y vender, los virreyes metieron mano y lo que era un órgano de representación ciudadana se convirtió en una simple pieza más de la burocracia colonial. Y bueno, llega la independencia. Uno pensaría, listo, ahora sí, la autonomía local va a florecer. Pues no, para nada. El nacimiento de la República no trajo calma, sino todo lo contrario. Desató una lucha de poder tremenda, un verdadero péndulo que empezó a moverse de un lado a otro de forma súper violenta, entre el control desde la capital y la libertad de las localidades. Miren esto, la primera constitución, la de 1823, era de un idealismo que hoy nos parece increíble. En su artículo 138 decía algo que era, ¡wow!, revolucionario para ese momento, que cada pueblo, no importaba si era grande o chiquito, debía tener su propia municipalidad. Todos. Pero, ¿se acuerdan del péndulo? Bueno, ese ideal duró un suspiro. Apenas una década después, ¡zas!, el péndulo se fue con todo para el otro lado. La Constitución de 1834 básicamente le quitó el gobierno local a los pueblos más chicos y dijo, no, esto es solo para las capitales de provincia y de departamento. Y cuando pensábamos que no se podía ir más lejos, ¡pum!, la Constitución de 1839 hizo lo impensable. Eliminó por completo las municipalidades. O sea, las borró del mapa. La desconfianza hacia el poder local era tal que le dieron todo el control a intendentes de policía, puestos a dedo, directamente desde la capital por el gobierno central. Increíble. Pero claro, el deseo de la gente de gobernarse a sí misma no se puede apagar así como así, ¿no? La pelea por tener representación local estaba muy, pero muy lejos de acabar. Y sí, el péndulo ya se estaba preparando para volver a moverse. Y aquí llega una victoria importantísima para la autonomía, la Constitución de 1856. No solo trajo de vuelta a las municipalidades, sino que, como se lee en esta cita de su ley orgánica, hizo algo clave. Estableció el derecho de cada municipio a crear sus propias reglas, a gobernarse según sus propias necesidades. Eso, en ese momento, era algo enorme. Pero esta alegría, una vez más, duró poquísimo. La Constitución que vino justo después, la de 1860, fue una reacción centralista brutal. El miedo era muy claro. Lo decían abiertamente. No querían que los municipios se convirtieran en baluartes de democracia, en focos de poder que pudieran hacerle contrapeso al gobierno central. Y así entramos en un ciclo, un dale que va de control que duró décadas.
Miren, la ley de 1892 devuelve las elecciones directas. Bien, pero luego, en 1919, bajo el gobierno de Leguía, se inventan esto de nombrar autoridades provisionales. ¿Cuál fue la trampa? Que las elecciones para reemplazarlos nunca llegaron, y esos funcionarios puestos a dedo se quedaron ahí por los 11 años que duró su gobierno. Ok, después de más de un siglo de este vaivén agotador, el siglo XX por fin empieza a traer un poco de calma. Empieza a construirse el marco legal para el municipio que conocemos hoy, uno que busca al fin un equilibrio entre la estabilidad y esa autonomía que tanto costó conseguir. Y acá hay un momento clave, un verdadero antes y un después. La Constitución de 1979. Por fin, después de un siglo y medio de idas y vueltas, se les da a las municipalidades la tan anhelada autonomía económica y administrativa de forma estable. ¡Por fin! ¿Y qué significa esa autonomía en la vida real? Pues significa poder. Poder de verdad sobre las cosas que nos importan a todos. Como estamos viendo, significa poder votar su propio presupuesto, decidir sobre sus bienes, crear impuestos, regular el transporte, en fin, todo lo que define al gobierno municipal que tenemos hoy. La Constitución actual, la de 1993, construyó sobre esa base sólida. Mantuvo la autonomía económica y administrativa, pero le sumó la pieza que faltaba en el rompecabezas, la autonomía política. O sea, la capacidad de elegir a las propias autoridades sin que el gobierno central se meta, y ahí se consolida también el periodo de 5 años para los alcaldes que rige hasta hoy. Y esto nos lleva a una idea que la verdad es la más potente de todo este recorrido. Lo que dice esta cita es fundamental. Los municipios ya existían como realidades vivas mucho antes de que hubiera una ley para ellos. O sea, la ley no los inventó, no los creó de la nada. Simplemente tuvo que reconocer algo que ya estaba ahí, que es un impulso natural de las comunidades a organizarse. Lo que nos deja pensando, ¿no? Después de este viaje increíble de 500 años para por fin tener estabilidad, ¿cuál es el siguiente capítulo para el poder local en el Perú? ¿Qué sigue ahora para el gobierno que tenemos más cerca? Esa es la gran pregunta. Y la historia, claro, se sigue escribiendo.